Maestro José Luis Segura, Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué alegría. Vamos a platicar sobre los aliados de los signos de Acuario, pero de entrada, ¿por qué Acuario? A ver. Todo es número. Y ahorita el Sol está transitando en el signo de Acuario, más o menos hasta el 19 de febrero. Ok. Y lo que quiero compartir con nuestro público es que todos y todas debemos de aprovechar los 52 días después del cumpleaños. Ok, qué interesante esto. Entonces, ahorita todos nuestros amigos y amigas que están cumpliendo años de Acuario, ¿sí?, que a partir de su cumpleaños cuenten 52 días adelante. Son los mejores días de un signo. No importando qué día haya sido. No importando. ¿Mejores días para qué, maestro? Muy buena pregunta. Sí. Hayas nacido el 28 de enero, 31 de enero, 2 de febrero, 10 de febrero, eres Acuario. Ok. Y a partir de tu cumpleaños hacia adelante, 52 días, ¿para qué? Sembrar, iniciar y construir algo nuevo. Muy Es bien. importantísimo. Ahora, ¿por qué tienes estos 52 días? Porque el Sol te visita. Ajá. Ahorita el Sol está visitando Acuario. A partir del 20 de febrero visita a Piscis. Eso, y se tarda 52 días con cada signo. El Sol se tarda 30 días 30 días. con cada signo, pero tú tienes 52 para sembrar o iniciar o construir algo nuevo. Muy bien. Ahora, Muy bueno. ¿de qué elemento es Acuario? Aire. Sí. Aire. Entonces, ¿quiénes son sus aliados? Géminis y Libra. Entonces, nuestros amigos y amigas de Acuario pueden unirse a personas de Géminis y Libra para proyectos de negocios, viajes, cuestiones educativas, intelectuales, porque todo eso les va muy bien a los de signo de aire. Son muy intelectuales, son muy sociables, les gusta viajar. Muy analíticos. Muy analíticos y les gusta los negocios. Pero negocios que tengan que ver con interactuar con la gente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seamos humildes, Acuario, y asóciate con Géminis y Libra, porque fíjate qué hermoso en astrología. Acuario, Géminis y Libra forman un triángulo. Y en astrología, el triángulo simboliza prosperidad. Ok. Entonces abres un negocio, inicias una relación, lo que sea, tienes el éxito asegurado. Garantizado. Garantizado. Fíjate que los mayas, su parte culta, su parte filosófica, su parte mística de los mayas dicen, hay un tiempo para sembrar. Hay un tiempo para cuidar lo sembrado. ¿Por qué digo esto, Humberto, Gaby? Porque mucha gente siembra y a los 3 días ya quiere recibir frutos. Sí. Así es, exacto. Y no, tenemos que sembrar en esos 52 días. Ok. Luego vienen otras 2 etapas de 52 días donde hay que cuidar lo sembrado. Entonces, en estos 52 días no es que las personas de Acuario no van a ver resultados. No vamos a sembrar, Es la construir, siembra, cuidar lo sembrado. Y después en una segunda etapa de otros Así es. 52 días, podremos empezar a cosechar, que son finalmente ver Claro, resultados. exactamente. Es como una plantita, un árbol que primero se siembra y luego da frutos. Eso también lo debemos de hacer. Por ejemplo, siembras un embarazo con tu pareja. Tienes que esperar 9 meses a que dé frutos, ¿sí? Le pregunto rápidamente, a las personas de Acuario usted les recomienda que alianzas con Géminis y con Libra. ¿Hay una recomendación de con cuáles signos no? Buena pregunta, claro. Acuario, Géminis y Libra son del elemento aire y son compatibles con fuego. Aries, Leo y Sagitario. El aire aviva el fuego. Entonces, Acuario, Cáncer, Escorpión y Piscis, no. Agua no. Agua no. Tauro, Virgo y Capricornio no. Tierra no. Aire es aliado, es compatible con el fuego. El aire aviva el fuego. Muy bien. Importantísimo eso, Gaby. Muy bueno. Saber sembrar y amar lo sembrado es sabio. Sobre todo tener paciencia. Por favor. Mucha paciencia. Por favor. Así es, maestro, muchas gracias. Siempre visitándonos con mucha luz para todos nosotros y especialmente hoy para las personas de Acuario.